Hola, ¿qué tal, compañeros, profesora? Buenas tardes. Soy Zeto Obregón y yo les voy a hablar sobre el capítulo 15 que se refiere a la maquinaria y la gran industria. Voy a comenzar a presentar mi presentación que tengo preparada. Perfecto. Bueno, en este recorrido comienza en el capítulo 15 del tomo uno del Capital, escrito por Karl Marx, donde se explora cómo el filósofo alemán analiza el papel de la maquinaria y la gran industria en el sistema capitalista. Este capítulo es clave para entender cómo el desarrollo tecnológico y la concentración del capital en la industria afectan tanto al trabajo como a la estructura social. Bueno, en este capítulo va a tener un papel importante la maquinaria, donde lo dividí yo en tres elementos importantes. El primero es la productividad, el segundo la concentración del capital y el tercero y último son los cambios en las relaciones laborales. En el primer aspecto, Marx observa cómo la maquinaria aumentaba exponencialmente la productividad del trabajo, permitiendo a los capitalistas producir más bienes con menos esfuerzo humano. Esto es que gracias a estas máquinas, el esfuerzo de las personas obviamente iba a disminuir, se iba a hacer una reducción en el tiempo, entonces el esfuerzo físico iba a ser menor, por lo cual las condiciones de vida pues, de las personas iba a estar un poquito mejor, la calidad de vida. En cuanto a concentración del capital, la introducción de la maquinaria a gran escala condujo a la concentración de capital en manos de unos pocos, fortaleciendo el dominio de los empresarios. Esto quiere decir que gracias a esto los capitalistas pudieron producir más, tener mayores ventas, al igual de explotar más estas nuevas máquinas. Bueno, esta capacidad de la maquinaria para incrementar su productividad del trabajo tiene un impacto, digámoslo, central en la tasa de plusvalía, que se refiere como a la cantidad de trabajo no remunerado que el trabajador realiza para el capitalista. Y en la última tenemos cambios en las relaciones laborales, donde Marx argumenta que la maquinaria transformaba las relaciones de producción. La transformación de las condiciones laborales. Para el primer punto vamos a tener una alineación donde Marx sostiene que la maquinaria despojaba al trabajador de su forma creativa y autónoma, convirtiéndolo en un apéndice de la máquina. Este punto es bastante interesante porque la introducción de esta maquinaria modifica la organización del trabajo en la fábrica. Entonces, el trabajo se fragmenta como en sí en tareas más especializadas y rutinarias, lo que lleva a una división del trabajo. En segundo punto, vamos a tener una intensificación del trabajo, donde la introducción de la gran industria aumentó la intensidad y el ritmo del trabajo, sometiendo al obrero a un régimen de disciplina y control. Claro, igual al momento de introducirse toda esta maquinaria, los trabajadores tuvieron que tener nuevas capacitaciones, nuevo estilo de trabajo, nuevos horarios. eh, los que hacían alguna actividad a lo mejor dejaron de hacer esa actividad y se pusieron a realizar otra, entre otras cosas. Y el último punto va a ser la precariedad laboral. En este punto, Marx observa cómo la maquinaria desplazaba a los trabajadores, generando ciclos de desempleo y explotación. Esto está pasando un poco ahorita en la nueva era con la nueva generación de la inteligencia artificial, que de hecho eh, trae una denominación más o menos igual que la de esta, una definición, cómo esta inteligencia artificial va a empezar a desplazar a los trabajadores de sus ocupaciones. Se está viendo desde el diseño gráfico, desde investigaciones, ingenieros en sistemas, muchísimas cosas que ahorita la inteligencia artificial está igual reemplazando, pues se están viendo como en este gran cambio cuando igual se implementaron este tipo de máquinas. Para esto también Marx va a observar que el capitalista tiene un incentivo económico para reemplazar a los trabajadores con máquinas, siempre que sea rentable, claro, y que todo el capitalista tenga excedentes y que no tenga faltantes.
Para esta nueva diapositiva, creo yo el desarrollo tecnológico y concentración del capital como un buen apartado, ya que en este se van a dar tres puntos importantes que se desarrollan en el capítulo. El primero va a ser la innovación tecnológica, el segundo la competencia y monopolios, y el tercero, pues, la acumulación de este mismo capital. En la innovación tecnológica, Marx analiza cómo los avances en maquinaria y tecnología impulsan la concentración del capital en manos de los empresarios más poderosos. Los empresarios más poderosos tenían la capacidad de adquirir las máquinas más sofisticadas, tener las bodegas más grandes, por lo tanto, igual podían producir más, tener más trabajadores, por lo tanto, iban a poder producir suficiente para toda la demanda que tenían y también tener demasiado excedente. En cuanto a competencia y monopolios, bueno, la adopción de esta nueva maquinaria generó una competencia feroz entre capitales, claro, llevando a la formación de monopolios y oligopolios. Y en cuanto a acumulación de capital, este proceso de concentración permitió a los capitalistas acumular mayores recursos y ampliar su dominio sobre la producción y el mercado. Para mi siguiente diapositiva, yo creo que un buen apartado es el impacto en la estructura social, porque aparte de tener cambios económicos, también se da un gran cambio en la sociedad. La polarización de clases es un ejemplo muy claro de esto. Marx argumenta en el capítulo la expansión de la gran industria y la maquinaria y cómo ésta profundiza la brecha entre la burguesía y el proletariado, cómo las personas con mayor adquisición de dinero pueden tener más acceso a estas nuevas maquinarias e implementarlas en su vida de día a día y cómo el proletariado tiene que estar trabajando para ellos para poder sacar su pan de cada día. En el segundo apartado tenemos la destrucción de oficios tradicionales. La automatización y mecanización desplazaron a los trabajadores de oficios artesanales, generando una nueva clase obrera fabril. Esto sí se está dando también en la actualidad, repito, con lo de la inteligencia artificial y cómo este ejemplo también nos lleva a esta década donde las personas no estaban acostumbradas a que alguna máquina reemplazara su fuerza de trabajo y de que se sintieran también un tanto inútiles o que ya no sirvieran para otra cosa, ¿saben? O sea, hay muchas personas que pensaban eso en ese entonces. En cuanto a la concentración del poder, bueno, la creciente concentración de capital y medios de producción en manos de los empresarios fortalecía su control sobre la sociedad. Y eso también creo que se da un poco actualmente. El análisis de Marx. Bueno, Marx hace un análisis em, de la parte crítica marxista a la modernidad capitalista, en la que el desarrollo tecnológico y las innovaciones en el proceso de producción están profundamente ligados a la explotación y a las desigualdades hirientes en el sistema pues económico, donde se va a dar un enfoque dialéctico, donde Marx adopta este enfoque analizando cómo la maquinaria y la gran industria transformaban tanto las fuerzas productivas como las relaciones sociales. También se da una crítica a la economía política, donde su análisis de la maquinaria y la gran industria forman parte de una crítica más amplia a la economía, donde se da la política burguesa y al sistema capitalista. Y también nos habla sobre una visión histórica, donde Marx sitúa el desarrollo de la maquinaria en el contexto de la evolución histórica del modo de la producción capitalista. Bueno, algunas partes relevantes de este capítulo, obviamente para empezar está la transformación tecnológica, donde este capítulo sigue siendo relevante hoy en día, pues analiza cómo los avances tecnológicos transforman las relaciones de producción y las estructuras sociales. Hay también un impacto de la industrialización, donde el análisis de Marx sobre los efectos de la gran industria en el trabajo y la sociedad continúa siendo fundamental para entender los retos del capitalismo contemporáneo. Y por último, una crítica al capitalismo. La perspectiva crítica de Marx sobre la maquinaria y la gran industria sigue siendo una referencia clave para comprender las tensiones y las contradicciones del sistema capitalista.
Ahora, para entender este rol de la tecnología, hice esta pirámide donde hasta arriba vamos a tener el desarrollo tecnológico, como segunda base vamos a tener la transformación de las relaciones productivas, en el tercero el impacto en la estructura social, en el cuarto la crítica del capitalismo y en quinto la relevancia contemporánea, donde Marx sobre la maquinaria y la industria nos ayuda a comprender cómo los avances tecnológicos remodelan las relaciones de producción y la organización social, lo cual sigue siendo un aspecto clave para analizar el capitalismo en la actualidad. Como conclusiones, la primera que traigo es la transformación productiva, donde la introducción de la maquinaria y la industria impulsa una revolución en los procesos de producción. Claramente, desde que se impulsa esta maquinaria en todos estos lugares, se da un gran avance, tanto social, económico, también de capitalismo, donde se generan más ventas, se generan más jornadas laborales, se genera un poco más de todo. Va también a haber un cambio en las relaciones laborales, que esto genera una profunda transformación de las condiciones de trabajo y la estructura social, donde puede que a personas que trabajaban artesanalmente ya no lo vayan a hacer, donde personas que a lo mejor pudieron ascender un poco su puesto, teniendo capacitaciones sobre estas máquinas, o sobre personas que se adaptaron a este nuevo cambio y otras que no. También se da una crítica del desarrollo capitalista, donde Marx analiza y sienta bases para una crítica del capitalismo y sus contradicciones hirientes. Y una rebalancia actual, donde estos temas siguen siendo relevantes hoy en día, como lo tomaba ya hace varios puntos, a medida que la tecnología sigue transformando en el mundo del trabajo y la sociedad. Esto creo que se va a dar todavía de aquí hasta décadas después, donde cada día estas maquinarias y esta tecnología nos van a sobrepasar y en un punto yo creo que igual vamos a estar siendo, si no es la palabra correcta, pero a lo mejor dominados por ella, donde su capacidad de hacer cosas o de realizar y de todo un poco va a ser muy, muy, muy impresionante. Y pues bueno, esta fue mi presentación y espero que les haya gustado, que tengan un buen día.